Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué placer enorme saludarles a ustedes. Gracias por estar con nosotros a esta hora de la mañana en este lunes 11 de noviembre. Fechas muy, desde luego, recordables desde varios ángulos por todos. Y sobre todo cuando se trata de ver la historia política, la historia social, la historia militar de nuestro país. A todos bienvenidos en esta mañana de día lunes. Vamos corriendo en el tiempo y desde luego agradeciéndole a ustedes que ese acompañamiento que tiene sea siempre de la mejor manera. Recuerde colocar a Dios en el centro de sus actividades para el buen cumplimiento de sus actividades a lo largo de esta semana. El Partido Gana realizó el fin de semana, el día de ayer exactamente, ¿verdad?, sus comicios internos que llevaron a elegir a sus nuevas autoridades a partir de una planilla única. Cabe destacar que ratifica a sus nuevas autoridades el doctor Nelson Guardado, cargo de presidente del Partido Gana, Guillermo Gallego, vicepresidente de Campaña y Asuntos Estratégicos, Rigoberto Soto, vicepresidente de Organización y Área Legal, entre otros nombres, entre otras figuras de liderazgo dentro del partido. Hoy vamos a hablar precisamente sobre ese nuevo enfoque, esa nueva visión a la cual Gana le apuesta y sobre todo cuando decía su dirigencia, buscar alianzas importantes para ganar más representación legislativa de cara al 2021. Hoy, para hablar de eso y otros componentes importantes, me acompaña acá en nuestros estudios el doctor Nelson Guardado, presidente electo del Partido Gana, a quien le doy la más cordial bienvenida y felicidades también. Gracias por acompañarme, doctor. Muchas gracias, Ernesto. Un saludo a todos los salvadoreños, un saludo a toda la militancia, a toda la estructura del partido que se hizo presente ayer en nuestras elecciones internas, una fecha importante, histórica como lo es esta fecha también, así es que ya hablaremos un poquito de todo eso, desearle un feliz inicio de semana a todos los salvadoreños. Antes de poder también hablar acerca de los comicios se llevaron a cabo el día de ayer, me gustaría también conocer un poco su impresión de lo que está pasando en Sudamérica. Ayer el presidente de Bolivia, Evo Morales, su vicepresidente y la presidenta del Senado renunciaron. Desde luego esto en el ámbito, ahí está, Evo Morales renuncia tras 14 años en el poder. Una situación que para algunos ha sido un golpe de Estado y por otro lado también producto de la presión social, como los tienen otros sectores, a partir de ciertos amaños que se llevaron a cabo en el último ejercicio electoral. ¿Cuál es su impresión de lo que está pasando, doctor? No puedo escapar preguntarle sobre esta situación que sucede en Bolivia y lo que está pasando en Sudamérica, ¿no? Bueno, creo que en términos generales la mayoría de países sudamericanos están en una situación bastante compleja. Hemos visto los temas de Ecuador, hemos visto los temas en Chile, otros países que han estado ahí un poco complejos y han cambiado de gobierno, como el caso de Argentina. El partido y el gobierno actual, pues un periodo nada más y regresó prácticamente los que estuvieron gobernando en el periodo anterior. Hoy el caso de Bolivia. El caso de Bolivia es bien complejo, diríamos, porque el presidente Morales, si vamos a revisar sus cifras económicas, son muy importantes en Bolivia. Pero vaya que no son suficientes. Sí. Hizo una cantidad de programas y planes de políticas públicas que favorecían a la población, pero mira, y tiene un resultado. Creo que debe de entenderse, yo siempre soy amigo de decirle, y en este caso, pues, los que estamos involucrados en la clase política, siempre hay espejos en los cuales tenemos que estarnos viendo. Y el más importante no es el espejo del vecino, sino el espejo que está en casa. Este periodo que iba ya el presidente Evo Morales a buscar una reelección más, prácticamente se lo habían cantado que ya no continuara. Ya la gente estaba, si bien es cierto, reconocía los avances que el país había tenido, habían sendos problemas también que no deberían de continuar.
de la manera de ser gobernados con Evo Morales. Así que hoy tiene resultados, prácticamente hasta la Fuerza Armada le da la espalda prácticamente un buen segmento de su gobierno, ya han renunciado, algunos ya están buscando asilo en otros países, y esto es lo que no debe de suceder. Creo que se elige para un periodo y así está. Si en algún momento las consultas populares o los plebiscitos o como se le llame en los países respectivos tienen esa posibilidad de reelegirse, pero a la gente no le gusta el continuismo. Bueno, nosotros estamos hablando ya, quizás entrando un poco en la materia, estamos a las puertas de entrar a un proceso también de escrutinio, doctor. Y ya, por cierto, las nuevas autoridades del Tribunal Supremo Electoral nuestro han anunciado, pues han dado a conocer ya parte de ese calendario importante de actividades o definición de fechas de actividades de las elecciones correspondientes del 2021, ¿no? Sí, ya hay un calendario, prácticamente está avalado, ya fue presentado a distintas instancias, a los partidos políticos, por ejemplo, y bueno, creeríamos que ese avance en materia es oportuno, y lo más importante es que esperamos de este Tribunal Supremo Electoral un buen comportamiento, que aplique la ley, que actúe en el momento que tenga que hacerlo. Tiene que estar muy vigilante de la gente que hace sus campañas adelantadas. Aquí pareciera que no pasa nada, pareciera que el tribunal, más que volverse rector, ha sido cómplice de esos aspectos. El tribunal ha cometido sendos hierros en elecciones anteriores y esperamos de estas nuevas autoridades, este nuevo tribunal, que pueda estar a la altura de lo que el país y lo que los ciudadanos necesitan. Transparencia. La solidez, la estabilidad de un cuerpo legal es importante y lo digo esto en el contexto también de la reciente recurso de admisión que ha hecho la sala con relación al tema de la forma en cómo se eligieron los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, doctor Salazar. Bueno, yo creo que se ha vuelto un poco recurrente, quizás en los últimos 6 años más o menos, o en las últimas 2 elecciones de segundo grado, de esto de estar presentando los recursos porque se violentan algunos procedimientos o algunas sentencias. Yo en esto soy muy claro, muy sincero en decirlo, que para cada elección de segundo grado, quien determina este procedimiento es la Constitución. Y la Constitución da derechos, da obligaciones. Somos respetuosos de ese procedimiento de presentar recursos, somos respetuosos de lo que resuelva, en este caso, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, y vamos a ver qué sucede. No son los únicos funcionarios últimamente electos que tienen, diríamos, recursos, pero que también oportunamente la Sala pueda resolver. El país no puede estar con instituciones en las cuales se está, diríamos, sobre la guillotina, no se sabe si estos funcionarios han cumplido o no han cumplido, y hemos tenido también resoluciones de la Corte en las cuales, pues, prácticamente para finalizar el periodo dicen que era inconstitucional, pero debe de continuar hasta que termine. Bueno, entonces, ¿en qué quedamos? Creo que las instituciones deben de tener la fortaleza y, diríamos, la estrategia necesaria en el cumplimiento de la ley para que generemos la certeza jurídica necesaria. Nosotros tenemos confianza en este tribunal y advertimos en los tribunales anteriores, principalmente el último, que dudamos mucho de ellos. Y lo dijimos públicamente, quedaron en deuda con el país y con los salvoreños y nuestro sistema democrático. Así es que este tribunal tiene la confianza. Para que ratifiquen esa confianza no basta que lo digamos ni que lo digan ellos. Tienen que hacerlo con sus hechos. Y eso esperamos. Hechos concretos, aplicando la ley, no importa en la naturaleza que sea, para eso tienen sus funciones precisas y ese es el deber que tienen. Deben de estar a la altura de lo que el país necesita. El país exige mucha transparencia y exige mucho cumplimiento. Ya no discursos, ya no demagogia, ya no tender, diríamos, esos intenciones de favorecer a uno u otro color político, a una u otra ideología. El tribunal debe de tener las características. Si no, vean el tribunal de Bolivia actualmente. No hay que dar resultados chabela que al final van a terminar dando ese impacto que terminamos pagando todos los ciudadanos. Bueno, y es que al final esa decisión de la OEA fue la que vino un poco a generar ese descontento. Claro, aunque, ya se habían declarado ganadores. Aunque ahí está la disyuntiva. Por un lado, hay quienes sostienen, bueno, el presidente Evo Morales dice que es un golpe de Estado, pero por otro lado hay otros sectores que sostienen que esto ha sido producto precisamente de la presión y el cansancio de la población que no tolera este tipo de fallas.
que se han generado en el sistema electoral. Pero bueno, como decía el doctor, y me quedé un poco entretenido en ese tema antes de hablar precisamente del proceso de elección de ayer, porque usted decía el tema analógico, como bien planteaba, pues el tema del espejo, y sobre todo porque estamos a las puertas también de un proceso electoral acá en nuestro país. Alguien acá nos dice, bueno, ¿por qué la OEA no se pronunció también así de esa manera con el tema de Honduras? Ese tema de Honduras también es otro, eso es un punto de honor que yo también se quedó ahí. Le mencionaba, Ernesto, que ¿sí? El tema no era solo de Sudamérica, ¿sí? Sino también Centroamérica. Sí. El caso de Honduras, no queremos estar viendo hacia afuera y no ver hacia adentro. Claro. No estamos haciendo Por eso me he entretenido en este punto pero el importante. caso de Honduras es un caso en el cual, pues, de la noche a la mañana, bueno, casi un medio apagón también, y bueno, terminó ganando el oficialismo, diríamos, el presidente, una reelección que fue muy apretada también desde su postulación, una constitución que les tiraron hasta donde pudiera dar, y eso no se hace, no se manosean las constituciones, no se manosea la ley. La gente siempre está muy vigilante y toma sus acciones, aunque los que tengan el poder no lo hagan. Doctor, ¿satisfecho del proceso de elección del día de ayer en planilla única? Desde luego ahora gana, tiene o ratifica, mejor dicho, a sus nuevas autoridades que son encabezadas precisamente por usted como presidente del partido. Bueno, primero agradecido con Dios y agradecido con toda la estructura, con todo nuestra base, con toda, diríamos, nuestras direcciones, nuestras 14 direcciones departamentales, las direcciones municipales 262, a los comités por la unidad nacional, a los sectores, a nuestros grupos parlamentarios, a nuestros alcaldes, a nuestros concejales, es decir, a todo el liderazgo nacional que está aglomerado dentro de, o estructurado dentro de la organización del partido. Déjeme decirle que hace 2 años nosotros teníamos un padrón de 11.000 afiliados, y la última elección interna o la penúltima elección interna votaron aproximadamente 2.000 personas. Hoy, 2 años más tarde, nuestro padrón ronda los 70.000 afiliados, un crecimiento exponencial muy importante, y fueron a votar más de 25.000 personas en el ejercicio del día de ayer, 10 de noviembre, y lógicamente pues eso ha representado un porcentaje del 35% de votación, superando a las internas que han realizado otras marcas políticas que tienen unos cerca de 100 alcaldes, otros más de 100 alcaldes, tienen unos más de 35 diputados, otros más de 20 diputados, y sus porcentajes de asistencia, y otra gran diferencia. Usted decía, en el marco de la alocución del resultado electoral y que los llevó a ustedes desde luego ya a estar y ser ratificados dentro del directorio, a establecer esa alianza muy de cerca con el actual gobierno, doctor. ¿Sí? Es correcto. ¿Se mantiene? Se mantiene, por supuesto. Es que quizás parezca un poco repetitivo, pero esta alianza es con el país. Es para hacer las cosas diferentes, y vaya que las estamos haciendo diferentes. Mire el plan control territorial, mire los resultados. No, pero es que otros elementos dentro del componente de seguridad no se están dando. Sí, es que no se daba ninguno. Por más de 30 años no se ha dado, al contrario. La efervescencia de la inseguridad ciudadana era por todos lados. Nadie se sentía seguro, ni en siquiera en su propia casa. Entonces, esto se está revirtiendo. Y usted ve, no, pero es que todavía hay 3.9 o 4 muertos por día. Ajá, ¿y de cuánto venimos? De 18, de 20, etcétera, etcétera. Entonces, dejen de estar queriendo disminuir el impacto de uno de las políticas públicas del presidente Nayib Bukele, tan importante como lo es la seguridad ciudadana, que genera tanta zozobra, que tiene un gran impacto en la ciudadanía y en la economía del país. Vamos por mejores resultados. Por eso digo que esta alianza no se termina. Y no es una alianza con el presidente Bukele. Y no es una forma de que quien prevalece más y nuevas ideas o gana. Aquí prevalece los salvadoreños. Aquí debe de estar en el centro el país. Si en otros partidos políticos están viendo el tema electoral por los resultados del 3 de febrero, están equivocados. Tenemos que estar viendo los problemas y dando soluciones a esos problemas de los salvadoreños. Lo que pasa es que para algunos que ya gobernaron el país, unos por 10 años y otros por más de 20 años, pues es bien difícil que la gente les crea. ¿Y qué van a ofrecer? Hoy tienen solución para muchas cosas. El tema es, ¿por qué no lo hicieron? Para no entrar en hablar de la reunión, porque creo que a los salvadoreños les interesa que hablemos de los problemas de ellos, no si quién se reunió con quién. Al final, ahí está la fotografía,
La gente ha hecho sus conclusiones y cada quien que valore lo positivo o lo negativo al respecto. Nos gusta más hablar de la problemática del país y cómo enfrentamos la solución, más allá de quién se reunió con quién. El doctor Nelson Guardado, en su nueva investidura como presidente de Ghana, ¿cómo ve la articulación de esfuerzo con el resto de partidos? Entonces, porque al final la Asamblea Legislativa es un concierto de, digamos, de consenso para que nos llevar a cualquier aprobación, como lo planteaba anteriormente en la pregunta, doctor. Sí, es abierto a dialogar, a reunirse. Por supuesto, con todo. En la medida, decía, de que no haya, digamos, sean transparentes y que no busquen de alguna manera estropear algunas iniciativas de gobierno. Decía. Bueno, si son posiciones para tratar de doblarle el brazo a la presidencia de la República, con nosotros no cuenten. Con nosotros cuenten para plantear soluciones a los problemas. ¿Por qué no hablamos del tema de pensiones, por ejemplo? ¿Por qué no hablamos del problema de agua, del problema de migración? ¿Por qué no hablamos del plan control territorial en su etapa 2 y 3? ¿Por qué no hablamos de cómo fortalecemos las redes de salud? ¿O por qué no hacemos sendas apuestas a un cambio de modelo en el caso de la educación nuestra? Hay países donde ni siquiera se hacen exámenes ya, donde los alumnos trabajan en sus casas. Y hay suficiente elementos. ¿Por qué no cambiamos toda la currícula nuestra? ¿Por qué no fortalecemos todo el staff de maestros? De eso hablemos. No hablemos de un bloque de partidos políticos en contra de las políticas públicas de Nayib en la Asamblea. Creo que alrededor de los problemas de los salvadoreños nos vamos a unir con todo. Si es para tratar de hacer bloqueo, si es para tratar de hacer elecciones de segundo grado de forma amañada, no cuenten con nosotros. Lo hemos dicho bien claro. Tania Pastor, abogada de la República, bienvenida. Gracias por acompañarnos. José Miguel Arévalo también, presidente del Centro de Estudios Jurídicos, gracias por acompañarnos. Gracias, Ernesto, un gusto estar nuevamente. A ver, son tantos los acontecimientos que están marcando la pauta en nuestro país y sobre todo en el campo político o jurídico. Voy a comenzar quizás por conocer de ustedes las impresiones que han logrado poner a prueba el sistema de justicia en el país. Demandas e investigaciones de casos en la Fiscalía General de la República, una sentencia polémica que se generó alrededor también de un magistrado con respecto al supuesto tocamiento, así sería, de una menor, ¿no? Y entonces voy a comenzar primero ordenando esto por el lado de esta demanda que el gobierno a través del Ministerio de Defensa ha interpuesto en la Fiscalía contra el presidente del COENA. ¿Cuál es la lectura que ustedes tienen de estos y otros acontecimientos que se suman en esto? ¿Qué es lo que estamos viviendo? ¿Cómo ustedes examinan el país en esta materia? Bueno, quizás en relación al tema del imputado, el magistrado Escalante, hay reproches que merecen hacérsele a las diferentes instituciones, no únicamente a la Cámara Primera de lo Penal, en mi opinión. En principio, me parece que si nosotros le exigimos la aplicación a la Cámara del interés superior del niño, de la aplicación del principio del interés superior del niño, eso significa que la Cámara debió hacer un análisis en su interpretación, en su argumentación, en su resolución, incrementado o amplificado del interés superior del niño. Entonces, si nosotros exigimos eso en la Cámara, de la misma manera también exigimos ese comportamiento en la Fiscalía General de la República. A lo que me refiero es que si la investigación estuvo bien hecha, entonces nosotros pedimos un incremento o una amplificación en esa tutela y en esa protección de los derechos del niño, atendiendo al interés superior, porque si hay una investigación bien hecha, siempre se puede hacer mejor, en el sentido que hay diligencias que siempre se pueden realizar. Hay muchas situaciones que se mencionan en los hechos y que por lo menos me parece que no estaban incorporadas. Por ejemplo, se menciona que hubo alrededor de 6 personas que intentaron retirar el vehículo, que deberían de haber sido interrogadas y estar incorporadas sus entrevistas. Hubo también un recorrido que hace la madre de la niña detrás del imputado y que se detiene al finalizar un pasaje y que luego el regreso es cuando se ven de frente. Eso tuvo que habérsele ilustrado al tribunal a través de una inspección ocular fijada a través de álbum fotográfico, fijada a través de planimetristas, para en realidad ilustrarle al tribunal que la niña estaba en su esfera de seguridad, cerca de su zona de confianza, donde ella se siente segura y cuidada por su familia y por las personas que conoce, porque esas situaciones circundantes que no van directamente al hecho del tocamiento son las que le permiten primero al tribunal de instrucción, que son ellos, la Cámara, establecer que hay situaciones extrañas que rodean todo lo que sucedió.
En razón de eso, no podían arribar a la conclusión a la que arribaron, de que los tocamientos son constitutivos de falta y no de delito. De delito, sí. Primero porque ellos resuelven que el tocamiento es constitutivo de la falta del 392, en donde el bien jurídico tutelado es el decoro público, las buenas costumbres. Yo estoy totalmente de acuerdo con el hecho de que en este caso en específico el Estado ha fallado, ¿verdad? No es posible que en nuestro país el que una persona mayor de edad toque a una menor de edad en sus partes íntimas, aunque sea por encima de la ropa, sea considerado en este país una falta. Y además una falta que es importante señalar, la multa, si tú haces la cuantificación, porque dice esta falta que es de 10 a 30 días multa, si tú tomas la falta de los 10 días, estás hablando alrededor de unos $22. Entonces tú le estás poniendo un precio en El Salvador de $22 por tocar a una menor o a un menor de edad en sus partes íntimas. Y esto es un antecedente o un precedente que no puede quedar como tal en nuestra legislación. Lo que estamos viendo nosotros ahorita desarrollarse, y respondiendo a la pregunta que tú me hacías, es un proceso de antejuicio, ¿verdad? La persona que está siendo juzgada por los supuestos hechos que ocurrieron, el magistrado Escalante, él goza de una protección especial que le da la Constitución, y eso ha requerido de que él haya pasado en primer lugar por un proceso en la Asamblea Legislativa donde se decide quitarle, digamos, esta protección, desaforarlo para que él pueda someterse a un proceso de antejuicio. Eso significa que entonces es una Cámara la que conoce en primera instancia, ¿verdad? Lo que hemos visto ahorita es el proceso en primera instancia. Pero la realidad de las cosas es que la justicia está solo para los pobres y no para los ricos, y mucho menos, en este caso, habla de los abogados. Yo en lo personal dice, detesto a los violadores. Al final, bendiciones para todos. Bueno, gracias. Ok, cierro un poco el ciclo esto así brevemente para que me lo expliquen. ¿A qué nos debe de llevar este caso si ya conocemos de las reflexiones jurídicas y los planteamientos? Es decir, ¿a una reforma o ya está dentro de nuestras leyes o son facultades interpretativas de los tribunales los que los llaman? Las dos cosas, porque en realidad ya está dentro de las leyes, es la interpretación que han hecho los magistrados de la Cámara, sí. Lo que sí me parece que debe de incluirse es la aplicación que esté escrito, porque no necesita, en mi opinión, estar escrito, pero sí se debe de incluir, para que no suceda esto nuevamente, el principio del interés superior del niño como uno de los principios que informan a todo el proceso, pero no cambiar los delitos. Pero dejarlo en claro que todo tocamiento, independientemente sea delito. Eso ya está claro. En realidad, vaya, si la Cámara no quería irse al extremo que Fiscalía decía que eran agresiones, y tampoco irse al otro extremo de que era falta, también está el acoso sexual, que es un muy tocamiento. Lo que sucede es que, como bien lo dice José Miguel, en la misma sentencia que invoca la Cámara, la 309 de casación del 2015, que es la jurisprudencia que invoca la Cámara, en esa misma resolución se le llama la atención a otra Cámara porque hace una mala interpretación de un caso bien grave que lo tipificó como acoso sexual y explica por qué sí es agresión sexual, y establece en una de sus partes resolutivas esa resolución, que si el tocamiento se da, dependiendo de la zona en la que se dé el tocamiento y dependiendo del órgano con el que el sujeto agresor toque también a la persona, a la niña, porque este caso es de un niño. Entonces, no podemos nosotros tipificar todos y cada uno de los números clausos de posibilidades que existen de agresiones. Cada caso es especial. Entonces, lo que tenemos que hacer es aplicar el principio del interés superior del niño e incluir ese principio con un principio que informa todo el proceso penal, pero la tipificación está correcta. Lo que sucede es, y este es el diario vivir de la litis penal en el país, cuando un juez, y eso ahí no me van a decir que estoy interfiriendo en la independencia judicial, quiere condenar, encuentra el fundamento y la jurisprudencia. Y si el juez quiere absolver o sobreseer, encuentra los argumentos y la jurisprudencia. Se presta por la interpretación, y ese es un defecto que, digo yo, viene de fábrica, porque en realidad es el modelo de control constitucional que nosotros tenemos en el país, que les permite a los jueces hacer mucha interpretación y no es concentrado. Yanira Rosales, ¿qué viene por delante sobre esta situación? Esperar que se logre, entiendo que en la Asamblea Legislativa va a haber este día una discusión en torno al tema legal, particularmente con respecto a tipificar categóricamente el tema de delito, aunque
Ya está, en mi opinión ya está. Lo que sucede es que está. también yo quiero yo quiero decirles algo, no se trata de subirle las penas a los delitos, eso nos desordena todo el sistema y tampoco nos resuelve nada. Aquí se trata de atacar las causas que producen el delito. Entonces, en ese sentido, digamos, si le quieren subir la pena, decían, a las faltas, o después le querían subir la pena al delito de acoso, o más la pena al delito de agresión, eso es una cadena, porque cada delito tiene una pena en relación a la lesividad que producen a un bien jurídico que se tutela. Eso significa que si nosotros le subimos la pena al delito de agresión, va a quedar con una sanción similar a la de la violación. Entonces habría que subirle la pena al delito de violación, pero si se la subimos va a quedar igual de sancionada que el delito de homicidio. Entonces esa no es la solución, igual que tampoco hacer más cárceles es la solución. No, aquí necesitamos una política criminal que en realidad sea de prevención, que sea de cambiar la cultura, que sea de colaboración, de respeto mutuo y sobre todo de no corrupción, porque en mi opinión, siempre lo he sostenido, la corrupción es el origen de todos nuestros males y comienza desde la misma Asamblea Legislativa donde se dan todos los nombramientos. Hay que hacer una revisión de todos los funcionarios, cómo estamos aportando, cómo aporta la Asamblea, cómo aporta el órgano judicial, cómo aporta cada uno de los participantes, Fiscalía sobre todo, porque Fiscalía es la que dirige la investigación del delito. Entonces tiene que fortalecer en realidad todas las investigaciones, pero cuando son casos como este, tiene que darle todavía amplificación a esa tutela efectiva. Ok, a ver, tu reflexión casi concluyente, José Miguel, con relación a este tema en particular que este día abordamos. Bueno, reitero el hecho de que en este caso el Estado ha fallado, ¿verdad? No hay todavía algo totalmente sentado, ¿verdad? Esto se va a ir en apelación, no está firme, así que todavía hay una oportunidad que el Estado, a través de la entidad correspondiente, en este caso sería la sala que va a conocer de la apelación, pueda revertir esto para encauzarlo en la forma en la que conforme a derecho corresponde, tratando estos supuestos hechos como un delito y no como una falta. ¿El procurador se ha pronunciado, el nuevo procurador, alrededor de todo esto? No bueno, sé. Yo estuve preguntando eso la semana pasada, sé que ya hubo un comunicado, también ha dado algunas declaraciones a Entiendo que están medios. investigando bien, estudiando y investigando el caso, ¿no? Él ha dicho de que no comparte el que se le dé el tratamiento de una falta, que esto debe ser tratado como un delito y que tocar a un menor de edad en El Salvador debe ser un delito. En ese sentido, tal vez no ha sido con la vehemencia que habríamos esperado y la contundencia. Pero antecede un poco al resultado de la investigación que pueda tener, porque entiendo que están investigando para dar una sentencia, digamos una resolución se llama, ¿verdad? El caso pero la opinión puede emitirla y de hecho tiene que ser muy firme y contundente porque es el principal llamado. Es decir, la integridad sexual de un niño es un derecho humano de los niños. De acuerdo. Así que pues yo esperaría de que el sistema empiece a funcionar, pero que no solo tal vez el Estado ponga en reflexión o sus barbas en remojo, sino que yo creo que también como sociedad tenemos que hacer la reflexión correspondiente para ver en dónde nosotros también estamos fallando y normalizando que ciertos actos como estos tocamientos puedan considerarse incluso una falta cuando se trate de un mayor de edad. Yo en ese sentido veo con buenos ojos incluso la propuesta de reforma que se ha planteado, en el sentido en el que yo considero que cualquier tipo de tocamiento a un mayor de edad, es decir, que una mujer que va transitando por la calle reciba manoseos o tocamientos, debería de ser un delito, tal vez no un delito con una pena de prisión tan alta cuando es un mayor de edad, pero yo creo que como sociedad debemos reflexionar también en dónde estamos fallando nosotros con este tipo de agresiones que se han vuelto tan comunes en nuestro país. Confieso que me quedo todavía, pendiente de tocar, de tocar los otros temas que nos quedamos, pero más adelante vamos a tener tiempo, lo voy a invitar. Gracias por haberme acompañado. Muchas gracias por la invitación. Muchas placer gracias. Compartir con ustedes y toda Gracias, la José Miguel. Gracias, Megavisión. Tania, como siempre también por estar atentos a participar de nuestros análisis, como el que este día hemos puesto también de primera mano. Hay muchos aristas en este caso. Lo cierto es que hay que sentar un precedente de primera de que un niño o una niña no se le toca. Eso debe de estar claro, haya o no, o tenga o no ropa, ¿no? Es que esa es la parte de discusión. Pero vamos a esperar el resultado de todo esto a lo que nos lleva. Gracias, pásenla bien, los espero en radio hoy a las 6 de la tarde. Recuerde, el tema de pensiones y nuevas noticias en cuanto a Sur City, que esta semana se va a generar, no se lo pierda en la primera parte con Morena Valdés,
ministra de Turismo, y en la segunda parte Ana Cecilia Suárez hablándonos de las pensiones. Tema muy importante. Gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.